Bendiciones, amados hermanos, mi nombre es Javier Páez y bienvenidos a otro estudio bíblico en el podcast de Hebreos 11. El tema que estaremos tratando el día de ahora es el gozo del creyente. El gozo es una virtud del fruto del Espíritu. Es una virtud que todos los creyentes cristianos conocemos, pero lastimosamente no todos ponemos en práctica. Y el día de ahora estaremos viendo por qué esta virtud es tan importante. Nuestro texto base será Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La naturaleza del gozo, amados hermanos, es algo distinto a la felicidad. La felicidad normalmente suele depender de las circunstancias externas, pero el gozo bíblico es algo interno y es un fruto espiritual, como lo podemos ver en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El apóstol Pablo en muchas ocasiones en las cartas del Nuevo Testamento nos ordena estar gozosos siempre. 1 Tesalonicenses 5:16, él nos dice, está siempre gozosos. En Filipenses 4:4, él nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nos lo vuelve a recalcar. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Y cuando nosotros leemos el contexto de estas epístolas, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo estaba preso, sufriendo, padeciendo a causa de predicar el Evangelio de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 1 y Hechos 28, si la memoria no me falla. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, a pesar de estar preso, él exhorta a los creyentes a tener gozo. Y él no solamente los exhorta hipócritamente, sino que él, a pesar de estar en tribulaciones, él tiene gozo. Podemos ver que el gozo no depende de las circunstancias, pero depende de que tengamos a Dios en nuestros corazones, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el gozo, de acuerdo a la palabra de Dios, no está basado en circunstancias. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted va a tener gozo. ¿Por qué? Porque la cosa más grande, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es tener a Jesús en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, nada más nos debe importar. En Filipenses 3:8 el apóstol decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol dice que él estima todas las cosas como pérdida. Él no solamente nos da a entender que él piensa en estas cosas como si no tuvieran algún valor, pero que él no vive con nada de esto constantemente en su mente, a diferencia de nosotros que la mayoría de creyentes viven quejándose del pasado, viven constantemente quejándose y arrepintiéndose de lo que hicieron y pensando en cosas que no le traen ninguna ganancia a su vida, y a causa de eso no hay gozo en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos viven constantemente en el ayer, no viven en el presente ni en el futuro, que es donde Dios trabaja. Pero a pesar de que el creyente sabe que debe tener gozo, hay cosas que nos quitan esta virtud de nosotros. Por ejemplo, el salmista escribía en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado nos quita el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos contra Dios, nos sentimos culpables. Sentimos que hemos fallado, que hemos decepcionado. Cuando nosotros leemos el contexto de este salmo, David estaba arrepentido de haber pecado con Betsabé, de haberle hecho lo que le hizo a Urías, de haberlo mandado al frente para que muriera. Y a causa de eso el Señor lo había reprendido por medio del profeta Natán. Pero el arrepentimiento de David era genuino porque él quería que Dios le devolviera el gozo de su salvación. Quiere decir que cuando nosotros pecamos contra Dios perdemos el gozo porque sentimos culpa. Y cuando sentimos esa culpa, el mismo Satanás la usa contra nosotros y muchas veces hasta nos vamos de la iglesia, dejamos de buscar a Dios porque nos sentimos culpables, no nos sentimos dignos. Nosotros mismos le damos las armas a Satanás para que él las use contra nosotros, pero Dios es justo, hermano. Dios es justo y es misericordioso. Primera de Juan 1:9-10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Otra cosa que quita el gozo es la envidia. Hay personas que cuando ven a su hermano prosperar, en vez de alegrarse, se entristecen. ¿Por qué? Porque quisieran ser ellos los que prosperaran. Una persona no puede tener gozo si vive con orgullo en su corazón. Si vive con resentimiento, esto es vivir completamente en la carne. Cuando hay gozo, adoramos bien a Dios, pero un corazón amargado no puede adorar a Dios. El salmista decía, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Estas son las palabras que salen de un corazón lleno de gozo, porque tienes a Dios. Cuando hay gozo se le canta a Dios, se le alaba con gratitud, amado hermano. Y cuando tenemos gozo, a pesar de que estemos pasando cualquier tipo de prueba, Dios siempre nos dará la paz en nuestro corazón y porque tenemos esa paz es que podremos tener gozo. El gozo también lo vemos en el Antiguo Testamento. El versículo base que usamos fue el de Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es mi fortaleza. El templo de Israel estaba destruido. Todo estaba destruido, habían ruinas, dice la palabra que ellos lloraban, pero entre medio de escombros, entre medio de problemas, Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo del Señor no se basa en las circunstancias. Nosotros podemos padecer enfermedades, podemos padecer escasez, pero en medio de la escasez, en medio de la prueba, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos ayuda a levantarnos cada día para seguir adelante buscando la palabra de Dios. El apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones porque él ponía en práctica lo que decía. Filipenses 4, hermanos, versículos del 4 al 7, el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracias, dice el apóstol en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo se activa mediante la oración y la acción de gracias, amado hermano. En lugar de quejarnos por el problema que estamos pasando, agradezcámosle a Dios que Él tiene bajo su poderoso control ese problema. Y si Él tiene ese control, podemos tener paz y podemos gozarnos. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, porque la gratitud abre la puerta al gozo. Por lo tanto, amado hermano, yo no sé por qué problema estés pasando, qué circunstancia de la vida te ha hecho dudar, pero pon esos problemas en Dios. Cuando tú pongas esos problemas en Dios, tú tendrás paz porque Dios es el que está tomando el control de ellos. Y a causa de que Dios tiene el control de eso, esa paz se convertirá en gozo y tú podrás decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que Dios me los bendiga.